Bienvenidos a todos. Luego del break vamos a dar comienzo al último módulo del día. La siguiente conferencia se titula La ciencia de datos en la mejora de procesos, a cargo del doctor Santiago Esteban. Santiago es experto en epidemiología, salud pública, datos y sistemas de información. Es médico por la Universidad Austral y se especializó en medicina familiar y comunitaria en el Hospital Italiano. Tiene una maestría en salud pública con orientación a datos de Harvard University. Actualmente es candidato a Máster in Business Administration en salud en la Universidad de San Andrés. Está realizando su doctorado en Ciencias de la Salud en el Instituto Universitario del Hospital Italiano, con foco en los determinantes sociales de la salud. Ingresó al Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires en 2016 como asesor en datos y toma de decisiones. Desde marzo del 2020 es el gerente de gestión de información y estadísticas de salud. Santiago, bienvenido. Antes que nada, algunas cuestiones técnicas. Recuerden entrar al audio para poder escuchar. Durante la presentación pueden hacer preguntas, comentarios a través del chat o del botón de preguntas y respuestas o levantar la mano. Y al final de la charla vamos a dar un espacio para responder todas sus preguntas. Así que, Santiago, bienvenido, te doy la palabra. Bueno, ¿cómo están? ¿Se me escucha bien ahí? Perfecto. Bueno, buenas tardes. Todos gracias por estar hoy acá. Gracias, antes que nada, por la invitación a todo el equipo de las jornadas. Gracias a Ezequiel, que me invitó originalmente, y a Tatiana y a Sofía, que me ayudaron a armar la presentación y pensarla un poco. Así que, bueno, muy agradecido por estar acá. Les quiero contar hoy un poquito de algunas experiencias en relación a... Estoy buscando para compartir. Ahí está. A esto de ciencia de datos y, bueno, mejora de procesos. Obviamente el foco va a estar más en ciencia de datos que en mejora de procesos, que probablemente ustedes ya acá han escuchado mucho y muchos probablemente sean expertos, con lo cual, y yo no soy experto en mejora de procesos, no me dedico a mejorar procesos, pero sí nos dedicamos a tener un equipo que da soporte a personas que se dedican a hacer mejora de procesos, ¿sí? Y esto va a ser un foco importante de cómo entender estas herramientas de ciencia de datos como un fin como un medio, perdón, para otra cosa, ¿sí? Así que ahora vamos a avanzar con eso un poquito. Entonces, recién Tatiana me presentó. Más que todo, por si después me quieren contactar, al final van a estar mis datos para que sepan nada, de qué sé, de qué tal vez no sé, y todos los sesgos que puedo tener, y de qué temas puedo ser interesante para charlar. Nada, que sepan un poquito mi background, pero recién ya se los comentó Tatiana. Entonces, lo primero con lo que quisiera arrancar es pensar un momento, tratar de dar algunas definiciones de qué es ciencia de datos, ¿sí? Obviamente que no es una definición cerrada, y no hay una definición cerrada, pero sí tal vez poner algunas cosas en común para que se entiendan algunas diferencias con algunas cosas que tal vez ya desde el mundo de la salud es más habitual o nos resulta más familiar, ¿sí? Inicialmente. Entonces, arranquemos primero como el concepto de analista de datos. Sí, que creo que es algo que es más frecuente escucharlo, le estamos más habituados, muchos de ustedes probablemente se consideren y sean analistas de datos. Entonces voy a tratar de traer como algunas definiciones de qué entra dentro de este mundo de análisis de datos, como para a partir de ahí construir un poco la definición o qué habilidades extra o agregadas tiene una persona que se dedica a ciencia de datos, diferente tal vez a una persona o lo que se consideraba el perfil de un analista de datos hace unos años. Bueno, generalmente las personas que se dedican a análisis de datos desarrollan habilidades relacionadas con el análisis, ¿no? Y estos análisis generalmente tienen un objetivo en particular, ¿no? Son análisis con un foco más exploratorio, ¿sí? Donde se trata de entender la información que existe, darle forma, contextualizarla y, en muchos casos, generar hipótesis sobre qué puede estar sucediendo, digamos, ¿sí? Después están los análisis predictivos, donde lo que se busca es tratar de predecir qué va a pasar en el futuro en base a los datos del pasado. Y por último, digamos, un tercer grupo de análisis son todos análisis relacionados con lo que se llama inferencia causal, ¿sí? Es cuando yo ya no intento únicamente predecir qué va a pasar en el futuro, sino además entender qué debo cambiar yo para que el futuro sea distinto del que sería, ¿sí? O sea, quiero establecer relaciones causales
entre una variable y un outcome. Esto es como algo básico que en salud siempre vemos y tenemos presentes, y que creemos que un analista habitualmente puede hacer, con muchos de los cursos que se dictan, que ustedes conocen probablemente. Por otro lado, habilidades en comunicación, ¿sí? Visualización de datos, y comunicación orientada a la comunidad científica, a la comunidad de gestión, ¿sí? Son habilidades que creemos que un analista de datos realmente tiene. Y por último, el conocimiento temático. Esto es fundamental, ¿sí? Ya que es lo que le da forma a todo el resto. Y ese conocimiento temático, que en este caso es de salud, de epidemiología, salud pública, ¿no? Procesos de salud, puede ser, o sea, ese conocimiento temático generalmente está acompañado de tipos de datos y herramientas para procesar esos datos que son específicos de esos tipos de datos, ¿sí? Entonces es muy habitual encontrar que determinados grupos de analistas de salud, por ejemplo los analistas de economía o distintos tipos de analistas, manejan determinadas herramientas y se establece como parte del ser analista de un tema en particular manejar un tipo de herramientas en particular y un tipo de datos en particular, ¿sí? Entonces, esto es un poco una definición que les propongo sobre qué es un analista de datos inicialmente, ¿no? Y sobre esta definición voy a tratar de construir algunas ideas más sobre lo que podría ser una persona que se considere científica de datos o lo que ahora en este momento es se considera ciencia de datos, ¿sí? Por un lado, hay que agregarle a todo esto que hablamos ya, ¿sí?, el concepto de automatización y reproducibilidad. Esto es fundamental porque una de las grandes herramientas que tienen justamente las personas que se desarrollan dentro del mundo de ciencia de datos es poder automatizar sus análisis para que puedan correr regularmente y que no sean esos análisis que se hacen una sola vez y se termina y es imposible de volver a correr ese reporte, con lo cual se amplía la posibilidad de hacer modificaciones, se amplía la posibilidad de tener información hasta en tiempo real en muchos casos, ¿sí? Y esto requiere como un cambio en la forma de pensar, ¿sí? Porque yo pienso que estoy escribiendo, tal vez se les ha pasado usando alguna herramienta de reportes o de análisis estadístico, que estoy pensando que lo que voy a correr va a correr una sola vez, es totalmente distinto como lo pienso que cuando pienso que esto va a correr muchas veces, que los inputs pueden ir cambiando, que un usuario puede estar interactuando con esos inputs, que tengo que poder predecir cómo se van a comportar mis variables en el futuro, ¿sí? Entonces eso requiere como un cambio de mentalidad al momento de pensar cómo construir el análisis. Por otro lado, son personas que tienen habilidades relacionadas con la interacción con bases de datos, muchas veces grandes bases de datos, y sistemas de información. ¿Sí? Sistemas de información que pueden tener información clínica, como una historia clínica electrónica, sistemas de información departamentales, que pueden tener datos de laboratorios, imágenes, etcétera, ¿no? Para dar datos, ejemplos de salud. Y, por supuesto, información administrativa, ¿no? Y estas habilidades relacionadas con la interacción con esas bases de datos generalmente no es algo con lo que cuenta una persona que se dedica a análisis de datos así más como estaba definido más en el pasado, ¿sí? Y pensar además también que con esto de los sistemas de información, la información ya viene distinta también, ¿no? La información disponible no es la información tal vez tal cual la necesitamos y necesita ser transformada para darle una utilidad para el análisis que necesito realizar, ¿sí? Ese procesamiento de bases de datos secundarias, que se les llaman, es una tarea muy importante del analista, del científico de datos, ¿sí? Por otro lado, también hay obviamente nuevos métodos de análisis, nuevos tipos de algoritmos, han haber escuchado lo que se llama machine learning o deep learning. Hay distintos tipos de algoritmos nuevos que tal vez no estaban tan difundidos antes, que tienen sus ventajas y sus desventajas frente a los algoritmos más clásicos que tal vez pueden conocer la mayoría, como regresión lineal, regresión logística, regresión de Cox, distintos tipos de Poisson, ¿no? Distintos tipos de algoritmos que tal vez se siguen usando mucho, pero que tienen ventajas y desventajas frente a las nuevas herramientas, ¿sí? Pero estas personas realmente tienen habilidades en relación a cómo utilizar y cómo evaluar el funcionamiento de estos algoritmos. Y además, habilidades en comunicación distintas, ¿no? Porque ya se pueden generar tableros, ya se supone que una persona que se dedica a análisis a ciencia de datos puede generar tableros interactivos, ya no son solamente reportes o tablas
o cuadros con datos, sino también información con la que incluso los usuarios finales puedan interactuar. ¿Sí? Y bueno, fíjense, todo esto requiere claramente herramientas de programación mucho más flexibles que las herramientas que se usaban habitualmente. ¿Sí? Porque estas herramientas necesitan justamente poder hacer todas estas cosas que estamos hablando. ¿Sí? Incluso cuando incorporamos los diversos tipos de datos con los que lidian muchas veces las personas que se dedican a ciencia de datos, vemos que las herramientas clásicas es muy difícil que funcionen. Y cuando hablamos de diversos tipos de datos, son datos, a veces datos geográficos, que antes se trabajaban con software geográficos aparte, procesamiento de texto, procesamiento de imágenes, procesamiento de datos estructurados. ¿Sí? Todo eso, combinarlo en un solo proceso para lograr un solo output, es algo que claramente necesita herramientas muy flexibles. Y acá les pongo dos ejemplos, Python y R, que son dos lenguajes de programación que permiten hacer todo este tipo, desde crear páginas web hasta hacer tableros interactivos, hacer análisis clásicos de estadística. Una de las grandes ventajas que tienen es que crecieron en un momento en el que se valora mucho dentro del desarrollo de software que las tecnologías sean abiertas. ¿Sí? Entonces, ambos lenguajes son abiertos, cualquiera puede crear funciones y herramientas sobre estos lenguajes. Hay comunidades muy grandes que generan en forma gratuita, digamos, y abierta, herramientas, con lo cual es infinito el potencial que tienen en términos de ir agregándole funcionalidades y nuevos desarrollos a estas herramientas. Pero claramente, digamos, es necesario trabajar con herramientas distintas en las previas. Y el último punto que yo traigo de acá, probablemente a otros se le pueden ocurrir algunos otros más, es la mentalidad ya enfocada con un tinte de desarrollo de software, digamos, ¿no? Que un poco está representado en la automatización y reproducibilidad, porque, digamos, una herramienta de software, ¿no? Un programa, una aplicación como la que todos usamos, tienen que ser automatizables y tienen que funcionar siempre igual todas las veces, digamos, ¿no? No tienen que fallar, etcétera. Aún cuando interactúen y lo usen distintos usuarios de distintos modos. Bueno, esa mentalidad un poco debe tener una persona que se dedica a ciencia de datos y es algo distinto de vuelta de lo que tal vez se transmitía como análisis de datos clásico. ¿Sí? Bueno, espero que con esto haya sido como un pantallazo más o menos de por dónde va el tema y cuáles son las diferencias con los tipos de análisis clásicos, pero piensen que esto expande las capacidades. O sea que no es dejar de lado lo que se hacía tradicionalmente, sino que es a eso agregarle nuevas habilidades y por lo tanto nuevos horizontes a los que se puede abarcar. Entonces ahora lo que quería contarles es un poco, tratar de combinar esto con procesos de mejora y ver algunos puntos donde se combinan bien y pueden funcionar particularmente bien. ¿Sí? Y para esto les traigo un framework, que ustedes deben conocer montones, pero un framework a veces que yo estoy más familiarizado, que es el de Lean Problem Solving, como una herramienta de mejora continua y resolución de problemas. Y vamos a tratar de ver en las distintas partes cómo herramientas analíticas pueden ser útiles para facilitar el proceso y hacerlo mejor. Un repasito rápido, el framework de Lean Problem Solving tiene una primera parte donde hay como una definición del problema, se compara con algún estándar que se haya definido, eso levanta la alerta de que estamos teniendo un problema, luego se trata de hacer el problem breakdown, digamos, tratar de entender el problema, cómo hacer una descripción del problema sin intentar entender las causas todavía, solamente una descripción, dónde sucede, a quién, cómo, sin llegar a la pregunta del por qué. Luego hay una instancia de seteo de objetivos, tipo objetivos SMART, tipo objetivos clásicos de cómo construir esos objetivos de mejora. Luego el análisis de causa-raíz, que con todas las metodologías que deben conocer, de espina de pescado, los 5 porqués, herramientas analíticas, ¿no? Bueno, distintas estrategias para intentar definir cuál es la potencial causa-raíz que está generando este problema. Luego una etapa de diseño de la estrategia de mejora, implementación de esa estrategia, la medición de los resultados y la estandarización de la estrategia para volver a comenzar el nuevo ciclo. ¿Sí? Esto es, digo, un framework que ustedes deben conocer varios, pero les comparto este hoy como para desde acá pensar el tema de las herramientas analíticas de cómo pueden funcionar.
Entonces, en la definición del problema, digamos, obviamente uno puede acercar, ¿sí?, herramientas que nos permitan, por un lado, hacer un análisis de la situación actual, por ejemplo, conocer el nivel de, como vamos a ver un ejemplo más adelante, el nivel de utilización de servicios, consultando las bases de datos de muchos centros de salud y conocer cuán saturados están las consultas, si se están aprovechando, si hay subutilización, si hay una potencial demanda insatisfecha. Bueno, ¿no? Uno puede setear a partir de un análisis de situación actual utilizando esos datos, y eso además podemos automatizarlo. Entonces, una vez que seteamos, definimos el estándar, cuál es el estándar que se tiene que cumplir, automatizamos los procesos de análisis y podemos estar levantando alertas que disparen inicios de procesos de mejora a partir de reglas que definimos como, bueno, si se supera determinado nivel dentro de la variabilidad de un proceso, disparamos un proceso, arranca un proceso de mejora, ¿sí? Entonces ahí es un primer lugar donde estas herramientas, y fíjense cómo el tema de la automatización cobra particular importancia para que esto sea algo que esté corriendo regularmente, independientemente de que un humano lo procese, sino que esté regularmente corriendo y los datos se representan en un tablero que podamos consumir y evaluar las alertas que puedan surgir de ese sistema, ¿sí? Por otro lado, cuando vamos a la etapa como del problem breakdown, donde tratamos de entender un poco más este problema que encontramos, que solamente fue una alerta, es como un síntoma, y vamos a tratar de entender un poco más cómo está compuesto ese problema. Dependiendo de cuál sea el problema que hayamos detectado, tenemos muchas herramientas desde los datos para aproximar estas preguntas, ¿no?, de qué está sucediendo, a quién le está sucediendo, dónde está sucediendo, cómo está sucediendo. ¿Sí? Son unas preguntas clásicas de esta etapa, que lo que buscan esto es aproximar una idea de cómo es la anatomía del problema que tenemos enfrente, e incluso poder describir los pasos del proceso y muchas veces medir tiempos, ¿no?, que son cosas realmente muy útiles. Y una de las utilidades principales es ver el análisis de variabilidad, digamos, a dónde aparece este problema y cómo va variando en el tiempo. Generalmente ya son indicios para entender por qué puede estar sucediendo, ¿no? Este proceso de problem breakdown es muy difícil de separarlo a veces del análisis de causa-raíz, porque uno está haciendo una especie de análisis exploratorio, tratando de entender qué está pasando, y al mismo tiempo uno va disparando hipótesis con los datos que ve, ¿no? Cuando ve que una línea en un gráfico sube, enseguida uno ya está pensando, debe ser por esto, lo relaciono con la fecha, lo quiero ver separado por grupo etario, porque creo que la edad es un condicionante de esta situación. Entonces ya enseguida estamos pensando todo el tiempo potenciales causas, raíces, digamos, y estamos haciendo como un proceso bastante exploratorio, pero de inferencia causal. Estamos tratando de encontrar cuál es la causa de esto que estamos viendo, y eso es muy frecuente, y aunque el framework lo plantea así de forma de pasos o estaciones, digamos, claramente son grises y que se van pisando y solapando unos con otros. Luego, como les decía, en la parte del análisis de causa-raíz, ahí realmente tenemos una gran oportunidad, porque tenemos, por un lado, el aporte de análisis exploratorios, que pueden ser gráficos temporales, número de consultas a lo largo del tiempo, ausentismo a lo largo del tiempo, toda información que le permite a un equipo de expertos, junto con los análisis cualitativos que se suelen hacer, que hablábamos antes, ¿no?, las herramientas clásicas de análisis cualitativo para estas instancias, junto con eso, complementarlo con estos datos, y que justamente las herramientas de ciencia de datos, los procesos de automatización y la reproducibilidad, les permiten rápidamente poder generar estos análisis, consultar la base de datos, ¿sí?, hacer un procesamiento rápido, porque esto es un proceso iterativo y que la idea no es hacer todo un análisis causal que lleve 2 años, sino justamente poder hacerlo mientras ya casi se está diseñando la intervención y se quiere implementar. Con lo cual, las herramientas y con la visión desde la ciencia de datos permite esa mirada, permite ir ya construyendo el análisis de forma que yo sé que esto lo voy a reproducir en el futuro lo voy a tener que volver a correr, tiene que ser estable, tiene que ser robusto. Y no puede ser algo que dependa de que yo tipee algo diferente cada vez, o que le pida a un analista que haga un proceso distinto, o que abra un nuevo archivo de
Excel y que se hayan corrido todas las filas, las columnas del lugar, le hayan cambiado el nombre, ¿no? Que si está en inglés, que si está en castellano. Y no es en detrimento del Excel, que es una pieza de software infernal, pero sino que está pensado para otras cosas, digamos, ¿no? No está pensado para procesos de automatización tan así generalmente, ¿no? Y además de los análisis exploratorios, podemos llegar a pensar en hacer análisis formales de inferencia causal, donde tratamos de definir un modelo causal que puede estar generando el outcome que nosotros vemos y evaluar potenciales hipótesis que tengamos, que son las que generan, las que creemos que generan ese outcome que estamos viendo, ¿no? Ese problema que estamos observando. Y esto es un campo que creció mucho en los últimos 20 años. Venía de mucho más atrás, pero como todas las cosas llevó un tiempo, que es formalizar la manera en la que definimos relaciones causales entre variables en el mundo, digamos, ¿no? Y la manera clásica en salud es el experimento, ¿no? El ensayo clínico aleatorizado, pero muchas veces esos análisis aleatorizados no se pueden hacer, y lo que tenemos son datos observacionales y tenemos que encontrar la forma de, bajo el framework del ensayo clínico, reproducir como si fuera un ensayo clínico, y eso es lo que se desarrolló mucho en los últimos años. De una mezcla de economía, epidemiología e inteligencia artificial, ¿no? Surgió de esa intersección el tema de la inferencia causal de los últimos años, justamente porque si hay algo que necesita desarrollar cualquier herramienta que se precie de ser inteligencia artificial es poder discernir entre qué cosas son una correlación y qué cosa son una causa de otra, digamos, ¿no? Eso que es fundamental para operar en el mundo, cualquier herramienta de inteligencia artificial, un robot, póngale, o un auto, tendría que tener algo de esto para no cometer ciertos errores. Entonces, de eso, en los últimos años esto surgió mucho y son herramientas que se pueden incorporar con los datos de sistemas de información muchas veces. Durante la etapa del diseño de la estrategia de mejora, ¿sí? Por un lado, el equipo de datos es muy importante que sea parte del diseño de las herramientas de recolección de información que se va a hacer a lo largo de la intervención que se está diseñando. Y eso es fundamental, porque si no después los equipos llegan, se los convoca a veces al momento del análisis nada más, y es como que si no, bueno, pero esto no tuviste en cuenta esto, no se registró adecuadamente, no se estandarizaron las preguntas, son una serie de problemas que aparecen y que es importante que los equipos de datos ya estén participando desde esta etapa ya, ¿no? O de antes en realidad, pero ya en esta etapa claramente tienen que estar. Y además las herramientas de ciencia de datos tienen ciertas herramientas que pueden ser parte de la intervención en sí misma. Por ejemplo, un reporte de alarma que dispare una acción, por ejemplo, ¿no? Cuando se supere tal nivel, y vamos a diseñar una herramienta que capture en qué nivel está determinado indicador, y en base a eso se dispara una acción. O puede haber intervenciones diseñadas en base a simulaciones, ¿sí? Que podemos hacer modelos de simulación. O podemos pensar en herramientas de optimización, ¿no? Donde yo digo, bueno, cada vez que superemos tal nivel de subutilización o de ausentismo en los consultorios, ausentismo de los profesionales, vamos a implementar este modelo de optimización que lo que hace es trata de acomodar los horarios de las personas para que se cubran todos los horarios de atención y que no quede nadie sin atenderse y que no haya ningún paciente se quede sin su consulta. Y eso puede ser muchas veces un proceso automatizado, donde si uno le coloca como input los horarios disponibles que tienen los profesionales, los horarios disponibles a llenar, o que necesita llenar, y un algoritmo puede encontrar la mejor distribución y combinación de profesionales para cubrir todos los horarios, por ejemplo, ¿no? O cómo optimizar costos, lo mismo, ¿no? También puede ser. Y esas herramientas muchas veces pueden ser parte de la estrategia de mejora que se va a implementar. Luego, obviamente, durante la implementación, el monitoreo de la implementación es fundamental, saber si la estrategia se está implementando de la manera que se pensó que se iba a implementar, ¿no? Y ahí muchas veces se pueden diseñar cuestionarios ad hoc, que se puedan levantar en forma automática, por ejemplo en Google Forms, como decir, herramientas muy simples, que las personas que van haciendo el delivery de las intervenciones lo puedan ir cargando, y eso en forma automática se descarga, se procesa, se representa en un tablero, se puede ir monitoreando en el tiempo para ver desvíos, para ver en dónde se necesita apuntalar a los equipos de implementación,
y especialmente si uno está pensando en, a veces, implementaciones complejas, en muchos equipos que no se conocen entre sí, que incluso pueden no trabajar en la misma institución. Esto es particularmente útil, ¿no? Generar de alguna forma bases de datos centralizadas que permitan que se procese toda la información junta. Y obviamente en la parte de medición de outcomes, volvemos a la inferencia causal, porque justamente lo que queremos saber es si lo que hicimos tuvo un efecto sobre el outcome que estábamos queriendo mejorar. ¿Sí? Queremos establecer esa relación causal entre la intervención que diseñamos y el outcome que queríamos mejorar. ¿Sí? Y para esto, seguro que han escuchado métodos de inferencia causal, como las series de tiempo interrumpido, por ejemplo, que son generalmente herramientas que se utilizan, o el análisis de series de tiempo. ¿Sí? Son herramientas que se utilizan habitualmente para este tipo de intervenciones, que son a veces en toda una institución al mismo tiempo, pero también uno puede pensarlo como un estudio observacional de otro tipo, donde intentamos emular un ensayo clínico. Sí, bueno, esto fue como una pasada por todo el proceso y en qué lugares intervendrían estas herramientas. Y si tienen preguntas, por favor, vayan dejándolas. Pero bueno, el objetivo era darles hasta acá una idea de por dónde se piensa el tema de ciencia de datos y cómo puede intervenir en un tipo de proceso de mejora. Pero estoy seguro que a ustedes, con sus experiencias, se les pueden ocurrir otros lugares donde algunas de estas herramientas podrían encajar perfecto y funcionarles bien para facilitarles el trabajo, para evitar duplicar tareas, para automatizar cuestiones que ahora requieren de trabajo manual. ¿Sí? Entonces, en la parte 3, lo que yo quería contarles es como una experiencia, no es un caso 100% real porque era demasiado rebuscado para algunos de los casos, digamos, son muy sucios los casos del mundo real para una clase así, una charla como introductoria, entonces está un poco suavizado, digamos, y está esquematizado un poco el ejemplo, pero la idea es recorrer un caso de una problemática que era real e ir contándoles distintos lugares donde se pudieron hacer algunas intervenciones. La problemática tenía que ver con, básicamente, como subutilización de recursos. Había un centro de salud de atención primaria que tenía el 80% de los turnos que se ofrecían, se tomaban nada más, o sea, quedaban 20% de turnos sin tomar, y además de eso el ausentismo que podía tener, ¿no? O sea, pero 80% de los turnos que se ofrecían no se tomaban. Perdón, el 20% de los que se ofrecían no se tomaban. Por otro lado, cerca de ese centro de salud había otro, ¿sí? Pero que tenía una ocupación del 100%, donde todos los turnos que se ofrecían se tomaban, y había una fuerte sospecha de que había una demanda insatisfecha alta, pero que no, como en la mayoría de los lugares, era muy difícil de cuantificar esa demanda insatisfecha. Había un estándar, más o menos, que tenía que ver con qué pasaba con el resto de los centros, donde el 95% de los turnos generalmente que se ofrecían se tomaban. Entonces el centro de salud A estaba un poco por debajo de lo que pasaba en el resto de los centros de salud habituales. Cuando íbamos a hacer un poquito el breakdown del problema, encontrábamos que haciendo el análisis estratificado por grupos etarios, especialidades, para entender cuándo, a quién le sucedía esto, veíamos que estos patrones en los dos centros persistían a lo largo del tiempo. El centro de salud subutilizado, la subutilización se representaba principalmente en los grupos entre 5 y 8 años de oferta de turnos, pero que no se tomaban. Había subutilización, pero también había ausentismo. Y eso todo se hizo desde las bases de datos, digamos. Todo eso fue consultando bases de datos de turnos de los centros de salud, consultando la historia clínica de los centros de salud, viendo los distintos tipos de pacientes que había. Y todo eso se pudo hacer desde un lugar centralizado porque estos centros de salud tienen como bases de datos centrales en un solo lugar, y se podía acceder a toda la información desde una única o una set de bases de datos. Y eso es una gran ventaja, y lo podía hacer un científico de datos sin problema, e ir aportando, como les decía otra vez, ¿no? Como estas hipótesis, el desagregado del problema, como para empezar a percibir por dónde viene la causa del problema que estábamos observando. Pero en paralelo, lo que hicimos fue mandar un equipo a revisar el circuito de registro de esos lugares, ¿sí? Porque una de las cosas, uno de los problemas en los que uno fácilmente cae, ¿sí? Una de las trampas en las que fácilmente uno cae es pensar que los datos representan la realidad, digamos, ¿no? Y entonces
cuando uno encuentra un problema, encuentra una anomalía, encuentra algo, lo primero que hay que pensar es, ¿no será un problema de registro? Entonces, primero hay que siempre asegurarse que se esté registrando de la forma que se acordó, porque los centros de salud o cualquier lugar que ustedes han visto, y muchos de ustedes tal vez son profesionales de la salud y se dedican, interactúan con sistemas de información, todo el mundo lo usa de una manera un poquito diferente, cada uno tiene sus vueltas, hay administrativos que para hacer algo más rápido saltean tal y tal paso, hay profesionales de la salud que para cargar más rápido un paciente o encontrarlo lo buscan por acá, así, y eso saltea algunos pasos del proceso también. Como que siempre hay alguna vuelta, con lo cual siempre hay que acordarse que hay que ir a revisar cómo es el circuito de registro concretamente, ¿no? Y encontramos algunos problemas ahí de cómo se registra. Obviamente, el seteo de objetivos, acá no hubo ningún aporte desde la parte de los datos, porque el objetivo medio que ya se apuntó a hacer un porcentaje de mejora en un tiempo, etc. Pero donde sí se pudo trabajar bastante fue con el análisis de causa-raíz, donde la exploración de datos combinado con los métodos cualitativos clásicos con el personal de los centros, aportó información para entender un poco mejor y empezar a pensar que podía tener algo que ver con los colegios que había cerca del centro B, que no eran los mismos que estaban cerca del centro A, ¿no? Y nos pareció que lo más útil era directamente ir a tratar de preguntarle a personas que creemos que podían tener información interesante respecto de por qué estaba pasando esto, porque a pesar de vivir cerca, no usaban el centro A pesar de que hubiera turnos disponibles, no lo usaban. Y entonces lo que hicimos es, desde los datos, tratar de identificar a esas personas para que se las fuera a entrevistar. Es una combinación de cualitativo y cuantitativo para hacer que el quali sea más jugoso, digamos, y trajera información de personas que tuvieran más para aportar. Entonces lo que hicimos fue buscar usuarios que usaran ambos centros, por ejemplo, o usuarios que usaban el centro A y dejaron de usarlo en algún momento y ahora se los ve como que usan más el centro B, o usar personas que están en el centro B, pero que tienen características muy similares a personas del centro A y que uno piensa, bueno, tal vez podrían usar el centro A, ¿por qué no lo están usando? Entonces se buscó ese grupo de personas para ir a entrevistar. Y un poco las conclusiones que se terminaron de encontrar es que muchos chicos que durante todo su periodo preescolar iban a colegios que tenían buenos jardines de infantes cerca del centro A, al pasarse a la primaria cambiaban de colegio y les quedaba más cerca el centro B después del colegio para ir a atenderse. Por eso también es que se daba este patrón de que las personas, que la subutilización no se daba a nivel de las consultas espontáneas, se daba principalmente en las consultas programadas. Bueno, entonces para esto que les estoy contando en forma lineal, obviamente fueron varias vueltas, varios ciclos, pero distintas intervenciones que se decidieron fue, bueno, mejorar el registro, porque había algunos problemas de registro, que estaban confundiendo un poco los datos. Después se intentó disponibilizar más turnos de pediatría en la tarde en el centro B para que se pudieran aprovechar mejor la predisposición de las personas a ir a atenderse ahí. Rotar un poco y ofrecer más turnos a personas mayores en el centro A, y por otro lado, usar el centro A en las épocas donde hay más demanda pediátrica, por ejemplo, que probablemente será a principio de año y a fin de año, donde hay más personas que quieren llevar a sus hijos a hacerse controles de salud, necesitan los actos físicos, etc. Y entonces ofrecer la disponibilidad de turnos del centro A, pero targeteado, digamos, porque como estaban los datos de esas personas disponibles, poder enviarles mensajes en esas épocas para que concurran al centro A, ya decirles que hay turnos, incluso ofrecerles la franja de turnos. En un futuro se buscaba también poder hasta disponibilizar la turnera y que pudieran obtener sus turnos directamente. Bueno, algunas cosas no se terminaron de hacer, pero en algunos de los ciclos de mejora se llegó a pensar y a implementar estas intervenciones. Por supuesto, durante la implementación se hicieron los monitoreos, viendo el impacto inmediato de cómo iba cambiando de acuerdo a la disponibilización de turnos, porque había miedo de que algo que estaba funcionando no idealmente, pero no funcionaba mal, que en estos cambios de proporciones de turnos que se ofertaban y esas distintas intervenciones que se iban haciendo, sospechábamos que tal vez algo podía salir mal. Entonces se iba monitoreando en forma regular tanto lo que las implementaciones, ya cuántos turnos se iban disponibilizando nuevos, se fue haciendo de a poco, como la utilización de esos turnos y el nivel de ausentismo, ¿sí? Y de paso aprovechamos para armar una encuesta de satisfacción de la atención
para ver si estos cambios están teniendo un impacto también en eso, digamos, ¿no? Y especialmente queríamos capturar si de repente las personas están más satisfechas en términos de su experiencia de atención con el centro A, pero iban al B porque les queda más cómodo nada más. Queríamos ver si eso era algo que estaba pasando también, o si la atención, la satisfacción respecto de la asistencia era igual en los dos lugares. Bueno, las conclusiones respecto de la utilidad de cada intervención que se fue haciendo se analizó mediante análisis de series de tiempo, ¿sí? Eso fue un análisis más clásico, fue una recolección de datos, todo sí a partir de datos transaccionales, o sea, a partir de datos que se registraron en la base de datos administrativas y de historia clínica electrónica, y eso se analizó de esa forma para cada intervención que se fue realizando, dejando un tiempo de buffer, ¿no? Para que la intervención se establezca y luego se medía, los análisis de series interrumpidas, como les decía antes, series de tiempo interrumpidas, perdón. Así que ahí esta parte fue como más clásica, pero luego en la etapa de estandarización, digamos, donde lo principal que se apuntó es a desarrollar un sistema de monitoreo de algunas variables muy específicas que fueran de particular utilidad. Incluso siguió funcionando el tema de la satisfacción de los pacientes para medirlo en forma un poquito más regular. Y acá lo que se armaron tableros que permitían ir monitoreando más en detalle las características de los centros, los tipos de pacientes que consultaban, los tipos de turnos que quedaban vacantes. Bueno, se estandarizó eso que antes había surgido inicialmente, o sea, el disparador de este proyecto, digámosle, no fue que había un sistema que en forma habitual medía, sino que fue a partir de inquietudes y análisis ad hoc que surgió la idea, y a partir de eso se implementó entonces después esta herramienta de monitoreo de utilización de recursos. Bueno, creo que estamos ya con las últimas palabras que quiero dejarles. Todo esto está bastante de moda, digamos, hay cursos por todos lados que se escuchan, hacete científico de datos en 22 horas y media, en 3 días sos programador, ¿no? Esas cosas que hay por todos lados y que digamos, no es que no tengan su valor, pero claramente cualquier persona si ustedes han hecho cualquier curso de análisis de datos, etcétera, saben que esto requiere, como cualquier cosa, tiempo, dedicación, expertise, y que el conocimiento temático es muy importante, muy, muy importante. En algún punto es hasta, no sé si preferible la palabra, pero una persona que tiene mucho conocimiento temático y aprende las herramientas que necesita para operar dentro de su problemática temática, digamos, puede ser alguien que rápidamente puede implementar cosas que funcionen, a veces mejor que personas que se dedican a la cosa técnica y tienen que insertarse en el mundo temático, a menos que se armen muy buenos equipos interdisciplinarios, que es algo fundamental para esto. Con lo cual las dos soluciones son buenas, pero hay que ver con qué recursos cuenta uno para cada cosa. Entonces, metiéndonos en esto un poco quería dejarles algunas precauciones, digamos. Entonces, el primer punto es que datos no es información, ¿sí? O sea, tener un montón de datos, esos hay que realmente, como les decía, el conocimiento temático es lo que los contextualiza, les da forma, les permite una interpretación, en base al pasado, en base a lo que se piensa para el futuro, en base a las teorías del mundo que tiene un área de conocimiento, ¿sí? Respecto o sea, en la salud tenemos teorías de cómo funciona la salud, cómo funciona la biología, cómo funcionan las personas en sociedad, cómo funcionan los sistemas de salud, y los datos solos no nos dan esa información, ¿sí? Justamente nosotros tenemos que transformar en información construyendo modelos mentales, o sea, aplicándole modelos mentales arriba. Los datos solos no hacen las cosas, ¿sí? Con lo cual se requiere personas que no tengan únicamente habilidades técnicas, sino personas o un equipo que pueda darle una interpretación a esos datos y hacerlos avanzar por este ciclo, digamos, más bien que ciclo, como proceso de datos, información, conocimiento, etc. ¿Sí? Entonces, esa es una primera precaución que les dejo, y tal vez una que me surge también ahora que lo estoy pensando es, más datos no siempre es mejor, o sea, no pensar que porque hay más datos de algo, inmediatamente la cosa es mejor, ¿sí? Porque uno puede caer en esa discusión. Ahora, vuelvo a algo que les decía al principio, también como una precaución. Es muy importante que en estas cosas, que de golpe además se ponen de moda, uno entienda cuál es el rol que uno tiene y cuál es el rol que tiene la cosa en sí, ¿no? La ciencia de datos. O sea, la ciencia de datos es
un medio para otros fines, ¿sí? Es una herramienta para hacer otras cosas. Con lo cual, si ustedes me preguntan a mí, les tengo que recomendar algo respecto de esto, armen equipos de ciencia de datos, ¿sí? No se pongan ustedes a hacer todos los cursos, todo, porque si les interesa, fantástico, pero generalmente es más útil que esto se pueda delegar en un equipo que puede ser de una persona o un grupo más grande, pero no es algo que es necesario que cada uno se lo ponga a hacer, sino que es preferible pensar en, yo voy a tener un montón para aportar de todo esto, voy a ser analista por el hecho de que tengo todo el conocimiento temático y todo el bagaje propio de la especialidad o del campo de conocimiento en particular que estamos viendo, y una persona que se dedica a esto y que tiene esas habilidades particulares puede hacer su aporte y combinando las dos habilidades lograr, por ejemplo, un proyecto como el que vimos recién, ¿sí? Ese proyecto como el que vimos recién sería muy difícil que lo hagan equipos que no tienen datos o que tienen datos pero no tienen conocimiento temático. Con lo cual, no es para tirarse a la pileta, hay que tomárselo con calmas, hay mensajes por todos lados para aprender a hacer esto, pero yo creo que lo más útil es darlo realmente como un medio y no como un fin en sí mismo, y quienes definen cuál es el fin son los que tienen el conocimiento temático, no el conocimiento técnico del análisis, con lo cual lo que les propongo es piensen en armar equipos y después ahí podemos charlar sobre cómo armar equipos, digamos, pero es una charla como muy específica. Pero no quería que se fueran de acá con la idea de tengo que salir a aprender esto yo, porque probablemente sea muy útil que tengan un equipo y no lo tengan que hacer ustedes. Si después les interesa a ustedes aprenderlo, les dejo mis datos de contacto, lo podemos hablar y les puedo dar mis recomendaciones de cómo se pueden aprender estas cosas, dónde están disponibles. Hay muchos cursos gratuitos, de muy buena calidad, hay de todo. Pero uno tiene que entender bien cuál es el rol que uno quiere cumplir en los equipos de mejora para ver si embarcarse en algo así, o es preferible, como decía, construir un equipo y llevarlo adelante entre más personas. Y bueno, muchísimas gracias y bueno, si hay preguntas o lo que quieran, Tati, estoy... Sí, bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Santi, por esta charla, súper interesante. Tenemos unos minutos para preguntas y bueno, acá están felicitando, excelente Santi. Y hay una pregunta que dice, ¿cómo terminó el proyecto de María Florencia? ¿Cómo terminó el proyecto? Y lo escribe María Florencia, perdón. Lo leí así derecho. No terminan los proyectos, digamos, siempre, o sea, una vez que se establece la forma de monitoreo, se sigue monitoreando, a veces pierde relevancia ya cuando el potencial de mejora frente al estándar es poquito, digamos, ¿no? Cuando ya se logró que esos centros mejoren las cosas grandes que tenían que mejorar, ya perdió como relevancia y bueno, se mantiene dentro de un estándar, funciona bien y tal vez la atención pasa a la accesibilidad a las vacunas, no sé. Pero bueno, el proyecto no termina porque siempre se sigue mejorando de alguna forma, pero en este caso fue de alguna manera, entre comillas, digámosle, exitoso. Igual les aclaro lo que decía antes, está un poco maquillado porque el proyecto en sí original era como muy rebuscado para una charla introductoria. Pero bueno, así fue. Y una consulta, ¿cuántas personas conforman el equipo de datos aproximadamente? ¿En el Ministerio de Salud de la Ciudad? Sí. Somos más o menos 21 personas, Okay. con personas de backgrounds totalmente distintos. De hecho, tenemos un área dentro de la gerencia, tenemos un área que se llama área de política de datos, un área de ciencia de datos propiamente dicha, y un área de ingeniería de datos. Y trabajan personas diferentes en esas áreas, pero que además en forma transversal, los proyectos las atraviesan a las áreas en forma transversal, y cada proyecto generalmente tiene una o más personas de cada una de estas áreas. Y tenemos personas desde sociólogos, biólogas, economistas, médicos, ingenieros, antropólogos, una arqueóloga tenemos, pero hay mucha variedad y hace que sea un equipo muy, muy interesante y que mira las cosas realmente de diferentes lugares. Bien, sigo leyendo. María Belén dice, muy buena presentación. ¿Hay alguna sugerencia para herramientas referidas al análisis estadístico predictivo o de simulación?
Sí, bueno, ahí, digamos, no son herramientas puntuales de eso únicamente, pero como le ponía ahí, ¿no? R o Python son lenguajes de programación muy flexibles y con comunidades muy, muy activas, totalmente gratuito todo lo que se ofrece, con comunidades muy activas que hacen que crezca constantemente, ¿no? Cada vez que alguien de un área en particular, no sé, de zoología, por decir una cosa, se mete a usar un lenguaje de esto, bueno, empiezan a crear herramientas ad hoc para ese tipo de análisis específicos de ese área de conocimiento, con lo cual sigue creciendo y, bueno, si uno veía la comunidad de R, por ejemplo, hace 15 años y se dedicaban a algunas cosas, y después uno lo ve ahora y ha ido ampliándose desde análisis astronómicos hasta análisis clásicos de salud, de economía, lo que uno se le ocurre. Entonces yo les recomiendo ir por alguna herramienta así flexible, con comunidades grandes atrás y de software abierto para que, digamos, nunca se encuentren. Digamos, una de las grandes ventajas que tuvimos nosotros durante la pandemia, que fue un proceso muy complejo de llevar adelante, la generación de datos y las evaluaciones durante la pandemia, fue que teníamos esta flexibilidad con las herramientas. O sea, todo el tiempo podíamos escalar y agregar nuevas funcionalidades porque era cuestión de darnos vuelta, mirar en la comunidad que había y generalmente ahí ya había desarrollado algo que me servía, lo aprendíamos, lo incorporábamos y lo podíamos implementar enseguida, a diferencia de cuando uno va con software propietarios, que tenés que estar, bueno, a ver si consigo, tengo que pagar más, ahora están en dólares, no, bueno, todas esas cuestiones que a veces hacen que sean más lentos algunos procesos y que tengamos más trabas para avanzar. Buenísimo. Carlos pregunta, y esta es la última, estamos ya en hora, ¿pensaron en organizar evaluaciones complementarias a partir de un dato en consulta, por ejemplo, en hipertensos y una consulta con nutricionistas? Creo que sí, abajo dice, perdón, se borró, solicitar estudio de glucemia para descartar síndrome metabólico y estudio colesterol. Mirá, no sé si entiendo del todo la pregunta, Carlos, si querés podés escribirme ahí en el contacto y la charlamos aparte, pero análisis, evaluaciones clínicas, digamos, con datos clínicos hacemos todo el tiempo. Para eso, una de las herramientas, las habilidades que más desarrolla nuestro equipo es el procesamiento del lenguaje natural, porque saben que la información que está en las historias clínicas, la parte más jugosa, digámosle, está en el texto libre de lo que al menos acá en Argentina le decimos las evoluciones, ¿no? Que son los textos clínicos que escriben en forma no estructurada los profesionales, con lo cual, para poder extraer mucha de esa información, generalmente tenemos estos procesos de procesamiento del lenguaje natural para poder estructurar esos datos y hacer análisis ya desde el punto de vista clínico, digamos, ¿no? Poder relacionar variables clínicas entre sí, calcular riesgo cardiovascular de una persona, por ejemplo, o cosas de ese estilo, estratificar la persona, ver su trayectoria a lo largo del tiempo, cómo les va a los hipertensos en general, cuánto consumen, qué tipo de cosas consumen. Bueno, todo eso realmente requiere mucho procesamiento y tiene esa mirada clínica. Pero, Carlos, te invito a que me escribas y lo podemos charlar por mail o como te parezca. Bárbaro. Bueno, tenemos que cerrar porque ya es la hora. La verdad que nos estaría bueno seguir charlando porque es súper interesante el tema. Creo que tiene un potencial enorme. Te agradezco mucho, Santiago, la participación y bueno, a todos los presentes. Espero volver a encontrarnos en el próximo encuentro. Así que cerramos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.